Gloria sea el Señor Jesús. Qué bendición cuando podemos alabar al Señor con nuestras espaldas, con nuestras voces, pero sobre todo con nuestros corazones. De verdad que gloria sea el Señor Jesús. De verdad que la alabanza hace parte fundamental de la iglesia, del mover cristiano. En Efesios, no anote la cita, téngala ahí como una referencia nomás. En Efesios 4, capítulo 1, el versículo 4 y 5 habla de que nosotros fuimos creados para varios propósitos, escogidos en Él antes de la fundación del mundo, primero para ser santos y sin mancha delante de Él, ¿cierto? Segundo, para ser adoptados como hijos suyos, según el puro afecto de su voluntad. Y tercero, dice la Escritura ahí en esos dos versículos, para alabanza de su gloria. La alabanza es parte fundamental de la iglesia y es una parte fundamental de todo cristiano. Si usted encuentra los registros bíblicos sobre alabanza, usted se va a encontrar que la alabanza está por todos lados en las Escrituras. Es más, en la trivia del miércoles, tenemos en el grupo unas preguntas y eso, algunos participan, otros solo miran, pero bueno, una de las preguntas que se hizo el miércoles fue precisamente ¿cuántos músicos tocaban en el templo cuando David era rey? Y la sorpresa es para muchos que muchos inclusive pensaban que allá no había música, que no había alabanza, que no había gente tocando y cantando. Había hasta danza, sí señor. Claro que es que la danza de esa época de hoy ya es otra cosa. Pero grupos de alabanza sí había. Y miramos cómo se dio un orden y 288 personas pertenecían en ese momento al grupo de alabanza. Luego usted se va a tiempos del rey Salomón y encuentra que era mucha más gente la que alababa. Entre músicos, cantores, y no eran cantores solo que tienes voz linda, no era, dice escuela de cantantes, escuela de músicos. Lo que quiere decir que es bueno tener un equipo de alabanza, un grupo de alabanza que canta al Señor y ojalá lo puedan hacer de la mejor manera. Eso es sano. Señor, preparados. ¿Por qué? Porque hay algo muy cierto, hermanos. Todo lo que se haga para el Señor debe hacerse con excelencia. Procurar hacerse con excelencia. De la misma manera que nosotros procuramos con excelencia preparar el mensaje y dar una palabra sana y irreprochable, también desde aquí en adelante la alabanza tiene que ser algo sano, irreprochable, bueno. Por eso, mis amados hermanos, a los que quieren hacer parte de ese grupo de alabanza, les invito que desde ya, pues ya se está formando, pero ojalá cada día el Señor permita agregar a esas personas hábiles, con buenas voces, con buena capacidad para tocar sus instrumentos, pero por encima de todo eso, con una pasión genuina por cantarle al Señor. Y no como pasa tristemente en muchos lugares, que en la iglesia le cantan a Dios y al rato van y le cantan al mundo. No, así no es, hermano. Acuérdense que inclusive cuando fueron llevados cautivos por los babilonios y los asirios, ¿cierto? Después cuando ellos regresan y van a reconstruir el templo, y empiezan, dice la Escritura, que cada hombre con una mano trabajaba y con la otra tenía una espada en su mano, ¿sí? Y aparte de los que trabajaban en la reconstrucción, las 24 horas del día había alabanza en toda la reconstrucción. Es decir, que así como unos echaban, me imagino, pala, cargaban, volvían a construir el templo y todas las cosas y la ciudad de Jerusalén, de igual manera, había un grupo de gente solo diseñados para cantar las 24 horas. Es decir, que cuando los obreros van a su obra de construcción y ponen la radio allá para todo el día amenizar su trabajo, en las Escrituras dice que cuando se reconstruyó el templo y se reconstruyó la ciudad, estaba a las 24 horas la alabanza. Y a esa gente le tocaba duro porque no era solo pararse a cantar, sino tenían que ir por todo lado cantando, por todos los lugares para que las 24 horas hubiera alabanza. Se dividían en 2 equipos de alabanza y se dividían por familias. Las 24 horas del día había alabanza. Entonces la alabanza es algo fundamental. ¿Usted qué cree que vamos a ir usted y yo a hacer al cielo? ¿A quedarnos sentados allá mirando al Señor? No.
¿Cree que allá no se va a cantar con alegría? ¿Cree que allá no van a haber orquesta? La Biblia habla de las orquestas celestiales y el estruendo que estremece la tierra, que conmueve los cimientos del universo. ¿Y usted dónde cree que estamos entrenando para eso? Aquí. Así que cada vez que tenga ese tiempo de alabar al Señor, no se quede por ahí mirando el techo, no se diga, ay, ¿a qué hora acabará? No se limite a no levantar sus manos, a no aplaudir, a no abrir su boca y entonar alabanzas, porque eso es parte vital de la vida de todo cristiano y de todo aquel que profesa adorar al Señor. ¿Amén? Amén. Y hoy lo vamos a ver en alguna parte en la Escritura. Gloria sea al Señor. Hace 15 días, 20 días atrás, yo di una enseñanza titulada La humanidad de Cristo. Por cuestiones de que yo no estuve hace 15 días en Granada, estuve en Granada Meta, aquí predicó la hermana Lorena, muy buen mensaje, hermana, qué bendición, qué precioso mensaje, precisamente un mensaje de la adoración que ya traerá sus siguientes partes porque apenas fue la introducción. Gloria sea al Señor. Hace 8 días tuvimos la visita de nuestro hermano Juan Carlos. Entonces hoy vamos a retomar el tema de la humanidad de Cristo en su segunda parte, porque ese tema es tan precioso que no lo podemos dejar con una sola enseñanza. Procuraremos dar esta y si es posible una enseñanza más. Amén. Amén. Gloria sea al Señor. Entonces yo les invito que tomen sus Biblias en esta mañana y vayamos al texto con el que iniciamos el tema la humanidad de Cristo. Primera de Juan, capítulo 4, versículos del 1 al 3. Primera de Juan, capítulo 4, versículos del 1 al 3. Gloria sea al Señor Jesús. Dice la Escritura de la siguiente manera: amados, no le crean a todo espíritu, sino prueben, ¿qué cosa? Los espíritus, si son de Dios. ¿Por qué hay que probar los espíritus? Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¡Wow! Porque muchos, ¿qué? Falsos profetas han salido por el mundo. Versículo 2. En esto conocer, o en esto ustedes van a conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Dígalo, es de Dios. Lo dice la Escritura. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual ustedes habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Gloria sea al Señor. ¿Cómo se inició el tema de la humanidad de Cristo? Se inició mencionando que toda congregación de sana doctrina tiene tiene más o menos entre 8 o 10 doctrinas principales en las que toda iglesia de sana doctrina concuerda. Algunas de ellas es la Trinidad, otros el nacimiento original de Cristo, otros hablábamos de la resurrección, la soberanía de Dios, la inspiración de la Biblia, exacto, la palabra de Dios es 100% palabra de Dios, de la salvación por gracia, y una de ellas tiene que ver con Cristo como Dios y como hombre. El nacimiento virginal de Cristo habla de que Cristo vino en carne a este mundo y fue un hombre y habitó entre nosotros. Y esto es una doctrina fundamental de la iglesia, muchas veces ignorada por muchos cristianos, pero por la Biblia es una de las que más énfasis tiene. Porque algunas personas pueden o no creer que la salvación se pierde o no se pierde. Pueden estar o no estar de acuerdo en cuanto a los temas de la soberanía de Dios. Pero la Escritura, cuando habla de la manifestación de Cristo en carne y sangre, es tajante y es directa al decir que el que no crea en esta verdad y el que no confiesa esta verdad no es de Dios.
Es una doctrina fundamental de la iglesia. La humanidad de Cristo, no su divinidad. Una cosa es la divinidad de Cristo, su deidad, el que él siendo hombre también era 100% Dios. Pero otra cosa es su humanidad. Y aunque yo les reconozco que es un tema complejo para muchos hermanos, quizás por el desconocimiento que tienen de algunos principios doctrinales, hay que entender que si Cristo no hubiera venido en carne y no hubiera sido hecho hombre, no hubiera salvación para nosotros. Y por eso, la enseñanza anterior de la humanidad de Cristo, hablamos de 3 o 4 cosas por las cuales Cristo tuvo que venir al mundo y hacerse hombre. Y una de ellas es porque la ley demandaba que un hombre fuera el que venciera la misma ley y la muerte. Una de ellas era que se demandaba que un hombre tuviera que ser perfecto para poder guiar a través de su humanidad a otros a la salvación. Y lo vimos, 4 puntos claves. Muy tremendos. Ahora bien, si este tema de la humanidad de Cristo es tan importante y es una doctrina esencial y fundamental de la iglesia, mis amados hermanos, hay una pregunta que debemos hacernos como cuerpo de Cristo en este momento y cada uno de nuestros días. Es una pregunta que de otra manera ya se ha presentado a la iglesia a través de los diferentes estudios esta semana. ¿Es Cristo, escuchen bien, es nuestro Señor Jesús y sus enseñanzas el centro de nuestras vidas? ¿Es Cristo y sus enseñanzas el centro de la iglesia? Wow. Ayer mientras hacíamos aseo acá con el hermano Brian, estábamos ahí dándole a esas sillas porque no parecían blancas, parecían negras. Gloria sea al Señor. Escuchábamos nuevamente la enseñanza de la mostaza, la semilla de mostaza, ¿cierto? La parábola de la semilla de la mostaza. Y cómo esa semilla creció en una hortaliza, en un árbol, ¿cierto? Y ahí vinieron las aves del campo y allá y hicieron nido en medio. Y escuchábamos cómo en la enseñanza la escritura nos dice que esas aves representan el mundo que se mete en medio de la iglesia. Ese árbol representa a la iglesia, el cuerpo de Cristo, que ha alcanzado muchos lugares hoy en día, tiene muchos alcances. El cristianismo es la tercera religión más grande del planeta. Hoy en día ricos, famosos, jugadores, todo el mundo quiere ser cristiano. Tiene un impacto considerable en la sociedad, algo que nunca antes había pasado, hoy está pasando. Ha crecido el cristianismo, pero tristemente, así como ha crecido, también viene el mundo y se introduce y hace nido en medio de la iglesia. Porque cuando usted vaya y estudie esa enseñanza de la parábola de la semilla de mostaza, usted se va a dar cuenta, mis amados hermanos, de que ahí el Señor Jesús ya nos determinó que esos pájaros representan al mundo, al diablo, al paganismo, introducido y haciendo nido en medio de la iglesia. ¿Por qué hago referencia de esto? Porque nosotros debemos considerar si como personas individualmente, ¿no? Si como cada uno de nosotros como hijos de Dios o juntos como cuerpo de Cristo, estamos viviendo y practicando las enseñanzas de Jesús, y si realmente Cristo y su palabra es el centro de nuestra vida, de nuestra fe y de la coinonía que tenemos como iglesia, o no lo es. También debemos reflexionar en el hecho de que qué tanto mundo hay en medio de nosotros. ¡Wow! Porque tristemente, cuando se introduce el mundo en medio del cristianismo, eso es lo que llama. Eso es lo que hace mega iglesias. Eso es lo que genera dinero. Pero nosotros estamos convocados a vivir una fe limpia, pura, santa, sin mancha. Y eso nos demanda que individualmente y como cuerpo de Cristo reflexionemos
analicemos y nos exhortemos unos a otros en cómo está nuestra fe al día de hoy. El apóstol Juan, en esta escritura, San Juan capítulo 1, versículo 4, primera de Juan capítulo 4, versículo 1 en adelante, dice que hay una doctrina fundamental. Dice, prueben los espíritus. Y la claridad que hay que hacer aquí es que no está hablando de demonios, ni huestes raras, ni espíritus raros, no. Es una referencia que hace a probar a los otros seres humanos o a las otras personas si son o no son de Dios. ¿Cómo sabemos que la referencia no es a un espíritu demoníaco ni a nada de esto, sino a una persona? Porque él dice probar los espíritus y luego dice porque muchos falsos profetas han salido por él. Es decir, que no está hablando de seres espirituales, sino de seres carnales, de personas. Prueben los espíritus. Cada quien que llegue aquí y se pare a predicarles, pruébenlo, analícenlo. Señor, muchos falsos profetas han salido por el mundo. Por el mundo. Analicen. ¿Qué dice Primera de Corintios 14, 29? Que cuando el profeta se pare, el profeta en ese aspecto, que lo estamos revisando en el Instituto Bíblico, la palabra ahí es profeta, ¿cierto? Que significa el que trae el mensaje de Dios. No es uno el que viene a traer revelaciones místicas, sino el que predica. Cuando el profeta, es decir, el predicador se pare delante de la iglesia y enseñe, dice que la iglesia no debe decirle amén a todo. Dice, y la iglesia o los demás juzguen, analicen. Porque no todo lo que dice ser de Dios es de Dios. Probad los espíritus, dice Juan. Pruébenlos. Porque muchos falsos profetas, muchos falsos predicadores, falsos ministros, con falsas enseñanzas y con herejías, han salido por el mundo y están distorsionando el cristianismo y están desviando la fe de muchos. Tanto así que, como lo veíamos en la primera enseñanza, hoy en día muchas iglesias practican y enseñan las corrientes doctrinales que se formaron en el primer siglo, corrientes doctrinales como los ebionistas y como los docetistas, ¿cierto? Que unos hablaban de que Cristo era solo Dios y no hombre, y otros hablaban de que Cristo era hombre y no Dios. La iglesia cristiana y cada hijo de Dios debe reconocer que Jesucristo es 100% hombre y 100% Dios. Había una corriente que se formó en esos tiempos también, que se denominó teológicamente como los teomorfistas. Teomorfistas. Escuchen bien, los teomorfistas. Ojo a esto. En esa época, unos decían que Jesús solo era hombre. 100% hombre y no Dios. Otros decían que Jesús era 100% Dios y no hombre. Y los teomorfistas en esa época afirmaban que Jesús era una combinación de ambos. Es decir, que Jesús era 50% hombre y 50% Dios. Así que no crea que las doctrinas raras han aparecido hoy. Vienen desde los primeros siglos. El hecho es que mucha de esta información no está registrada en la Biblia. Como la mitología griega, por ahí va. Precisamente porque venía cuando el Evangelio sale al mundo y otros tenían una cosmovisión diferente de lo que es un Dios, entonces quisieron asociar al Dios de la Biblia, Jesucristo, con sus dioses paganos. ¿Cierto? Y que según su obra, él podía elegir, estos decían los teomorfistas, que Cristo podía elegir o ser solo hombre o ser Dios. Y se parece mucho a los dioses paganos de aquella época, que elegían o vivir terrenalmente o hacer actos superheroicos y ganarse el cielo y ser divinos, ¿cierto? Impresionante. Ahora bien, mis amados hermanos, escuchen lo siguiente. Estas eran las enseñanzas que en aquella época se encontraron, y esas enseñanzas a través del tiempo fueron cambiando, no el sistema doctrinal, sino fueron cambiando, digamos, de manera de presentarse. Hoy en día, 2000 años después, en medio del cristianismo, hay iglesias enteras, millones de personas
en el cristianismo que niegan la humanidad de Cristo. La niegan. ¿Y cómo la niegan? Diciendo, no, Jesús es Dios. Pero Él vino en carne. No, eso fue una manifestación. En la primera enseñanza revisamos que Él no fue una manifestación. Que Él fue 100% hombre y habitó entre nosotros. Y dice la Escritura, y vimos su gloria, dijeron los apóstoles, la gloria como el unigénito de Dios, del Padre. Impresionante. Ahora bien, para ser un verdadero hombre, Cristo tuvo que experimentar, escuchen esto y los que toman apuntes, para ser un verdadero hombre, Cristo tuvo que experimentar y practicar lo que es la vida humana. Para ser un verdadero hombre, Cristo tuvo que experimentar y practicar lo que implica una vida humana, o lo que es ser una vida humana. ¿Amén? Hermano Robert, hágame un favor. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8. Vamos a buscarlo todos, pero le voy a pedir al favor, hermano, que lo lea en fuerte voz. Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 8. Miremos lo que dice la Escritura en este pasaje. Gloria sea al Señor Jesús. Filipenses 2, 5, 8. Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 8. Por favor, si ya lo encontró, léalo en fuerte voz para todos nuestros amados hermanos. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y la muerte de cruz. Hayan ustedes, dijo el apóstol Pablo, hayan ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús, nuestro Señor, el cual, siendo en forma de Dios, esa expresión en forma de Dios, no quiere decir que Él se parecía a Dios. Fue una expresión humana para tratar de dar a entender que Jesucristo es Dios, el cual siendo en forma de Dios, es decir, siendo la esencia misma de Dios, no estimó ni escatimó el ser igual a Dios, es decir, el ser glorioso, el ser el todopoderoso, como una cosa a la que aferrarse. Porque Dios desde su infinidad, desde su gracia y majestad, pudo haber dicho, el hombre se perdió, se desvió, allá ellos. No tengo por qué yo ir a solucionarles sus problemas. ¿No piensan los seres humanos muchas veces? ¿Se lo buscó? Bien hecho. Yo no tengo por qué ir a ayudarle porque yo le dije que no hiciera eso. Miren cómo es el hombre de egoísta. El ser humano de egoísta. El ser humano ve a sus consiervos, a sus amigos, a sus familiares y aún en medio de la iglesia a sus hermanos en la fe. Los ve caer, los ve pecar, los ve embarrarla de muchas maneras. Y en vez de sentir misericordia por ellos, y en vez de anhelar ayudarles, en vez de anhelar restaurarles o hacer algo por ellos, el ser humano siempre piensa, o la gran mayoría piensa, se lo buscó, allá él, bien hecho. Se le dijo, se le advirtió, se le volvió a decir y no. Y se cierra el corazón a ayudar a otros. Solo porque otros han fallado o nos han fallado. Mas Dios, que en verdad es santo, que en verdad es glorioso, que en verdad es perfecto,
no estimó ninguna de estas cosas, ni las escatimó, ni pretendió aferrarse a ellas, o pretendió escudarse detrás de su santidad y de su gloria, su poder y majestad, para venir a ayudar al hombre. Al hombre se le dijo, se le advirtió y se le volvió a decir, como decimos nosotros. Y aún así el hombre pecó, y aún así Dios no le negó su ayuda. No le cerró su corazón, no cerró su misericordia ante él. Al contrario, sabiendo que el hombre estaba en esa condición por su culpa, porque se lo buscó por desobediente, aún así Dios no escatimó ser Dios como algo a que aferrarse, sino que dice la Escritura, mis amados hermanos, que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo, humillándose, rebajándose a la condición de hombre. ¿Por qué cree que en algunas de sus enseñanzas Cristo nos dijo que sin importar si nosotros hayamos pecado o no contra otro, nos hagamos al agravio? Supongamos, hermano John, usted y yo tenemos una dificultad, un problema, una pelea, una discusión, sea cual sea el motivo. Y hay un enojo en nuestros corazones. Supóngase que usted no fue el que falló, yo fui el que fallé. Y yo soy el orgulloso y yo no agacho mi cabeza, ¿cierto? Pero aún así Dios te dice a ti como hijo, que tú no digas, bueno, allá él por su lado, yo por el mío, sino que tú, aunque no hayas cometido el error, te hagas al agravio y vengas y pidas perdón y trates de restaurar la relación, sin haber sido tú el que cometiste el agravio. Jesús lo enseñó. Hágase al agravio. ¿Y por qué lo enseñó? Porque Él se hizo a nuestro agravio. Fuimos nosotros los que fallamos, fuimos nosotros los que pecamos, somos nosotros los merecedores de ese castigo y de esa cruz y no Él. Y aún así, Él se despojó a sí mismo, tomó la condición de hombre, se humilló hasta la muerte de cruz y se hizo a nuestro agravio por amor a nosotros y para reconciliarse con nosotros. Por eso Pablo dice, haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús. La pregunta es, ¿en nosotros hay ese sentir? No, a mí me la hacen, a mí me la pagan. Así sea una miradita mal. Así sea una sola miradita mal y ya es un motivo para no volver a hablar con nadie. Por eso al iniciar esta enseñanza les pregunté, ¿es Cristo y sus enseñanzas el centro de nuestra vida? Porque si es así, esto implicaría que en medio de la iglesia no debería haber ni rivalidades, ni contiendas, ni disensiones, ni en nuestras vidas cotidianas deberían haber ninguno de estos problemas, sino que siempre deberíamos ser luz y vivir en santidad. ¿Somos luz? ¿Vivimos realmente en santidad? Que se les grabe esto. Haya pues en ustedes este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no escatimó o no lo tuvo como, no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, todavía se humilla más, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Y por qué referencia a eso? Porque la muerte en la cruz, según aquellas culturas, era lo peor. A usted lo podían matar por ladrón, por adúltero, por lo que fuera, y ese castigo no era tan malo ni tan mal visto como aquel que moría en la cruz. El castigo de la cruz era tan cruel, era una práctica de los romanos, ¿cierto? Era la mayor práctica de los cristianos, es decir, el mayor castigo de los cristianos, perdón un segundo. Pero ojo a esto, el Señor, ya voy hermano, ojo a esto, los romanos, el imperio romano,
consideraba este castigo como tan vil, como lo más bajo del mundo, que no permitía que los ciudadanos romanos fueran asesinados de esa forma. Este castigo se lo oprimían a cualquier pueblo menos a ellos, porque lo consideraban lo peor de lo peor. Y la escritura desde el Antiguo Testamento, porque estas prácticas ya venían desde mucho tiempo atrás, colgar gente en maderos o en las cruces, en las escrituras dice que maldito con toda maldición el que era colgado. Y por eso Cristo no solamente se rebajó a vivir como nosotros, sino que por nosotros se humilló todavía más, haciéndose maldito con toda maldición en la cruz por nosotros. ¿Qué iba a decir, mi amado hermano? No, pastor, que iba a cortar ahí que esa era como la pena máxima que había. La pena máxima. Pero era tan cruel y tan vil que los romanos no se la aplicaban a su propio pueblo. Cristo hizo esto por nosotros. ¿Qué estamos dispuestos nosotros a hacer por Cristo? Y revisa lo siguiente. Cristo lo hizo siendo hombre. Así que no hay nada que usted pueda venir a decir que no puede hacer para Dios. Así que no hay ninguna excusa por la cual usted tenga que decir, no busqué a Dios, no pude hacer esto, no pude hacer aquello, no tuve tiempo, X. No hay excusas. Exacto. Yo sé que para nosotros nuestros trabajos, nuestras familias, nuestros quehaceres cotidianos son importantes, pero no debe ser lo más importante. ¿Por qué cree que Cristo dijo que muchos serán los llamados, pero pocos serán los escogidos? Porque aunque las iglesias están repletas de gente, las congregaciones están llenas de hermanos y hermanas, la cuestión es que no todos quieren vivir como Dios. No todos quieren tener el mismo sentir en su corazón que hubo en Cristo Jesús. Esto es sencillamente impresionante. Ahora, Cristo vino como hombre al mundo. Y parte de su humanidad quiere decir que al ser hecho hombre, tuvo las mismas limitaciones que usted y yo como hombres tenemos. ¿Cómo así, pastor? Pero Él es Dios. Sí, Él es Dios. Pero al ser hombre, y aunque en ese cuerpo humano habitaba toda la plenitud de la deidad, aún así, dice, Él se sometió a vivir en un cuerpo humano con limitaciones. Pregunto, ¿un ser celestial envejece? Dios es eterno, el principio y el final, el anciano de días, el alfa y el omega. Él no envejece, Él ha sido, es y siempre será el mismo. Aún así, Cristo habitó en un cuerpo humano, en el cual nació como un bebé y empezó a crecer y empezó a desarrollarse, y cuando ya tenía 30 años, pues ya tenía un cuerpo que por el tiempo se iba a desgastar, igual que nosotros. Ojo a lo que viene, mis amados hermanos. Lucas capítulo 2, versículo 40 y el versículo 52. Si usted quiere en su casa puede leer todo el texto, pero vamos a leer esta parte de la escritura. Lucas, Evangelio según San Lucas. Lucas capítulo 2, mis amados hermanos. En un segundo, yo ya estoy llegando aquí. Gloria sea al Señor Jesús. Lucas capítulo 2, versículo 40. Vamos a leer primero el 40 y después vamos a leer el 52. Mire lo que dice la escritura. Dice así, versículo 40. Iban sus padres todos los años, ¿a dónde? ¿A dónde? Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de ¿qué cosa? De la Pascua.
Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Y hasta ahí se encuentra que cuando regresan de la fiesta de la Pascua, como iban en grandes caravanas con mucha familia, pues pensaban que el niño Jesús de 12 años iba por allá con sus primos, no sé, con alguien adelante o atrás en la caravana, y en cierto lugar llegan y se dan cuenta que Jesús no está, lo empiezan a buscar y 3 días después les tocó regresar a Jerusalén y lo encuentran ¿en dónde? En el templo, enseñándole a los maestros. ¡Wow! Y el versículo 50 dice lo siguiente, 52, dice lo siguiente después de ese evento. Y Jesús crecía ¿en qué? Dígalo fuerte, ¿en qué? ¿Y en qué? ¿Y en qué más? Y en gracia para con Dios y para con los hombres. Y el niño, y Jesús crecía en sabiduría. Es decir, que aunque Jesús era Dios hecho hombre, a esa edad de 12 años no lo sabía todo. En su condición como hombre, acuérdense que estamos hablando de la humanidad de Cristo, no de su divinidad. Y aquí dice la Escritura que ese niño crecía ¿en qué? ¡Wow! ¿Por qué no lo sabía todo siendo un niño, siendo el niño Dios, por decirlo de alguna manera? ¿Por qué no lo sabía? Porque él, al ser hombre, se despojó del hecho de ser Dios, tomó forma de siervo, y al tomar la forma de siervo, tomó también y asumió las limitaciones de un cuerpo humano. Yo no sé si a usted algún día le han enseñado esto, pero esto es. Porque es que en estos temas es cuando uno empieza a entender muchas cosas del Señor Jesús. Y en estas cosas uno empieza a decir, toda la vida había pensado de una manera equivocada. El niño crecía ¿en qué? En sabiduría. Es decir, que Jesús no lo conocía todo. Cuando viene, pero pastor, a los 30 años dice que cuando empezó el ministerio, él conocía los pensamientos de los hombres. Les hago una pregunta, ¿lo sabía todo Cristo? ¿Lo sabía todo? ¿Sí o no? Interesante pregunta. No, porque él pedía al Padre. Él le pedía al Padre. Bueno, muy bien. ¿Qué más? Denme una cita así o que nos lo confirme. Siendo Jesús un hombre de 30 a 33 años aproximadamente, siendo Dios hecho hombre, en su humanidad, declaró en San Mateo 24 y en los capítulos 24 y 25 que el día y la hora nadie la sabe, ni siquiera él. Tenía limitaciones. ¿Tenía qué? Limitaciones. Como hombre tenía limitaciones. Inclusive cuando él estaba muriendo en la cruz, él le pregunta al Padre que ¿Por qué me has abandonado? no Wow. lo sabía. Como hombre le dice, ¿por qué? Esto es impresionante. Y era necesario que Cristo viviera de esta manera. Porque si en algo Él no hubiera sido igual a nosotros, no hubiera podido a través de su cuerpo redimir al mundo, redimir al hombre. Se requería que un hombre, con todas las limitaciones nuestras, pudiera demostrarnos a nosotros que humanamente se puede ser perfecto, que humanamente se puede alcanzar la santidad, que humanamente se puede cumplir la ley, que humanamente se puede vencer al pecado y la muerte. Un hombre como usted y como yo, con las mismas limitaciones que usted y yo tenemos como seres humanos. Y en esto encontramos la grandeza de Cristo. En esto encontramos lo maravilloso de su poder. Porque fue un hombre el que nos redimió de la maldición que ningún otro hombre pudo vencer. Impresionante. Fue necesario que un hombre viniera
y por medio de un cuerpo humano con limitaciones humanas, cumpliera y venciera la ley. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor por eso? Denle la gloria al Señor. Seguimos. Ahí dice, crecía en sabiduría. ¿Y en qué? En estatura. Y en gracia para con Dios y para con los hombres. ¡Wow! Impresionante. Seguimos, mis amados hermanos. Ahora bien, póngale cuidado a lo que sigue, que es maravilloso, mis amados hermanos. Les voy a dar algunas citas bíblicas. San Juan, capítulo 4, versículo 6. Usted encuentra que allí dice la Escritura que el Señor, como cualquier otro ser humano, después de sus arduos trabajos, se cansó. Jesús, como humano, se cansaba también. Le dolían las piernas después de un día de trabajo, los piececitos. ¿Cierto? Siguiente cita. En Mateo capítulo 8, versículo 24, ustedes encuentran que Jesús también se durmió. ¿Cierto? Cansado de la faena. También dice la Escritura que andaba en una barca y estaba cansado y se quedó dormido. Y los discípulos, ¿cómo puede dormir en medio de esta tormenta? Porque era un ser humano, también se cansaba. ¿A usted no le ha pasado que hay momentos donde su sueño es tan pesado que cuando al otro día se despierta y no sintió el temblor? Y no, yo no sentí el temblor. Tremendo, hermanos. No escuchó por allá la bulla, la pelea, yo no escuché nada, estaba tan cansado. Jesús tenía nuestras mismas limitaciones. ¿Le dio hambre? Claro. Una de las cosas que más hacía Jesús era comer a donde llegaba. Multiplicó los peces, los panes. Tremendo, mis amados hermanos. Y así, Juan 19, 28, tuvo sed. Marcos 11, 12, tuvo hambre. Y así usted puede ver muchas cosas en las que Cristo como hombre se sometió para ser igual y semejante en todo a nosotros. Ahora bien, ¿por eso qué? Hermano, usted pareciera que ya está viendo la predica. Gloria a Dios, Señor. ¿Me que termine? Gloria a Dios. Ahora bien, vamos exactamente para lo que dice el hermano Marcos. Por eso mismo, porque como era ser humano y tenía debilidades, el diablo vino y lo tentó. Cristo fue tan tremendo que siendo hombre se sometió a ser tentado por el diablo. Hebreos 2:18. Hermano John, le voy a invitar que me lea Hebreos 2:18, por favor. Y hermana Lorena, le voy a invitar que me lea Hebreos 4, del 15 al 17. Cristo se sometió a ser tentado. En todo. Lo tentó el diablo, pero aparte de ese momento donde el diablo lo tentó 3 veces, la Biblia dice que él fue tentado en todo. En todo. Es decir, que diariamente como hombre tenía las mismas debilidades humanas que nosotros. Con una gran diferencia. ¿Cuál fue? Que él no, dígalo fuerte, que él no pecó. Y de alguna manera, por decirlo así, Cristo nos puede decir a nosotros, y si yo pude, ustedes, ¿por qué no? Hebreos 4, 2:18, hermano. Léalo fuerte, voz de trompeta. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que no son tentados. A los que son tentados. A los que son tentados, sí, perdón. Por cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Yo me siento mal, yo la embarré, ay Señor, y nos lamentamos cada vez que la embarramos. Pero cuando miramos al cielo, Cristo nos dice,
Yo vencí el pecado, yo vencí la tentación, yo vencí la muerte, yo soy poderoso para socorrerte y ayudarte y levantarte y enderezarte y darte una vida en plenitud. Amén. Es poderoso para socorrer a los que también son tentados como Él fue tentado. Hermana Lorena, Hebreos 4, versículos 15 a 17, por favor. Hasta 16, léelo entonces, por favor. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Impresionante. Pastor, disculpe, esta está más clara todavía. En la versión que tú tienes, Dice, Él fue tentado tal como somos tentados nosotros. páralo ahí. Él fue tentado tal como nosotros somos tentados. Siga, hermano. Permítame que me perdí. El 15, el 15. Él fue tentado tal como somos tentados nosotros, con la única diferencia de que Él nunca cometió pecado. Pare ahí, suavemente, no pierda la cita. Con la única diferencia de que Él no pecó. Siga leyendo. Entonces acerquémonos con confianza al trono de Dios, Wow. que es generoso. Pare Y ahí, allí recibimos- pare ahí. Entonces acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, porque Él es generoso. Siga leyendo. Y allí recibiremos su compasión y su bondad para ayudarnos cuando lo necesitemos. Y allí recibiremos su compasión y su bondad. Cuando lo ¿Cuándo? necesitemos. Qué versión tan bonita. La palabra de Dios para todos, si no estoy mal. Cristo es tan bondadoso, tan misericordioso, que está dispuesto a ayudarnos en nuestras debilidades y en nuestras tentaciones y en nuestras luchas, ¿cierto? Porque Él las vivió, porque Él sabe lo que es esa carne jalando y diciendo peca. Pero a diferencia de nosotros, como Él no pecó, nos puede brindar una ayuda genuina para que nosotros venzamos la tentación y no caigamos en el pecado. Maravilloso, impresionante. Entonces, siendo Cristo hombre, también se sometió a las tentaciones. Porque muchos dirían, no, es que Él, como Él era Dios hecho hombre, entonces, como Él era Dios, entonces, era tan santo que Él no tuvo tentaciones, ahí nada lo movía. Pero la Escritura dice que Él fue tentado en todo. En todo. Imagínense que es todo. Aún muy posiblemente el afecto de una mujer. Porque era hombre y tenía las mismas necesidades que todos los hombres tenemos. Pero se guardó para Dios. Ahora yo pregunto, ¿usted ha sido tentado en todo? ¿Estamos siendo tentados en todo? Claro que sí. La pregunta es, ¿y cómo vamos con esas tentaciones? Batallando, dice Ale. Estamos como el domador del león con el látigo, ¿no? Con la silla, quieto, atrás, no. Y el león a punto de volarnos. Batallar contra el pecado es fuerte, es difícil. Es lo peor que puede vivir cada humano, cada cristiano. Pero tenemos la ventaja de que aquel que no pecó nos socorre. En su bondad nos ama, nos tiene misericordia. Y como le dijo a Israel en la antigüedad, no temas, yo te ayudo.
No temas porque yo soy tu Dios, quien te esfuerza, quien te sustenta, quien te toma de la mano derecha y no te deja caer. Esto es maravilloso, hermanos. ¿Cómo pretenden algunos negar esta verdad de las Escrituras? Diciendo que Cristo es una aparición, diciendo que Cristo no pecó porque Él era Dios, pero fue un ser humano sometido a todas nuestras limitaciones, sometido a todas nuestras debilidades, con la diferencia de que Él fue perfecto en todo. Diciéndonos que como hombres también podemos ser perfectos. Por eso es que en San Marcos capítulo 1, versículo 35, usted va a encontrar, como en muchas más referencias escriturales, que una de las cosas que Jesús más hacía para vencer al pecado, para vencer la tentación, para vencer todo, era orar, clamar al Padre, tener comunión con Dios. ¿Tenía necesidad Cristo de orar? Escuchen bien. ¿Tenía necesidad Cristo de orar? Claro, porque era hombre. Estaba en un cuerpo humano. Él era Dios, pero rebajado a una condición humana. Y al ser hombre, al igual que usted y yo, necesitaba tener una comunión con Dios. Necesitaba ejercitar su espíritu, su alma, para mantenerse firme ante todas las acechanzas del enemigo. ¿Cómo es nuestra fe? ¿Cómo está nuestra espiritualidad? ¿Qué tanto oramos? ¿Qué tanto alabamos al Señor? ¿Qué tanto estudiamos las Escrituras? ¿Qué tanto practicamos con nuestros semejantes las ordenanzas de Dios? Tú no puedes vencer el pecado si no practicas la palabra. Tú no puedes vencer el pecado si la Biblia te dice ama y tú cierras tu corazón. Tú no puedes vencer el pecado si la Biblia te dice perdona y tú no lo haces. No podemos vencer el pecado si seguimos comportándonos como hombres carnales, como los de afuera, como los del mundo. Y es triste decirlo, hay veces ve uno más amor, más misericordia y más perdón en los del mundo que en los que dicen ser hijos de Dios. Cristo en su humanidad nos enseñó que hay que tener una relación directa con Dios día tras día. Día tras día. Para vencer el pecado. ¿Podemos vencer el pecado? Sí. Pero si le damos importancia a Dios y a su palabra. Si esto realmente es lo primero en nuestras vidas. Si dejamos de mirar al hombre y ponemos nuestra mirada en aquel que es el autor y consumador de nuestra vida. Amén. ¿Qué dice Hebreos 12? 1 en adelante. Por tanto, ustedes, teniendo alrededor de ustedes tan gran nube de testigos, despojémonos de todo peso, de toda carga, de toda cosa que nos impida buscar al Señor y de todo pecado que nos asedia. Porque el pecado que hace nos asedia, está todos los días, hasta en nuestros sueños nos está buscando el pecado para fallar. Golpeando la puerta de nuestro corazón y nuestra vida. Un pecado que nos asedia. Despojémonos de todas aquellas cosas que usted sabe que no le agradan al Señor y que le son un impedimento para que usted pueda tener una comunión real con Él. Despojémonos de esas cosas y corramos a la carrera con violencia, pretendiendo pasarle a otros por encima. No, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en los hombres. Dígalo en quién, dígalo en quién, en Jesús, el autor y consumador de la fe. En aquel que venció el pecado y nos trazó el camino para que nosotros le sigamos. En su condición como hombre. Otra
cosa que Jesús hacía era depender del Espíritu Santo para hacer su obra. ¡Ay! ¿Cómo? ¿Acaso no fue el que él dejó el Consolador? Sí, pero en su condición como hombre, él dependía, escúcheme bien, del Espíritu Santo para hacer toda su obra. ¿De quién dependemos nosotros en este mundo como hijos de Dios para hacer la obra? Del Espíritu Santo. Ah, bueno, pastor, ¿y hay cita? Claro que la hay. Hechos capítulo 10, versículo 38. Hechos 10, 38. ¿Lo quiere leer, hermano Marco? Por favor. 10, 38. Hechos 10, 38. ¿Sí es 10? Como Dios ungió con el Espíritu Santo con poder a Jesús de Nazaret, como este anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¡Wow! Miren lo que dice. Es que es maravilloso. Así como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder, ¿a quién? Jesús de Nazaret. ¿A quién? A Jesús de Nazaret. ¿Quién ungió? Dios. ¿Con qué ungió? Con el Espíritu Santo. Porque era hombre. Porque Jesús era hombre. Y para hacer la obra de Dios necesitaba el Espíritu Santo en su vida. Por eso es que nosotros debemos ser imitadores de Dios, de Cristo como hijos amados. Escuchen bien, porque si Cristo como hombre necesitó el Espíritu Santo para hacer la obra de Dios, ¿cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros? Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros, dice el escritor, somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. Y aparte de eso nos dan testimonio y fuimos testigos de que Él anduvo aquí en esta tierra. No fue un espíritu. Fue un hombre que portaba la gloria de Dios en su vida. Ahora entiende por qué Cristo es y debe ser siempre lo más importante y el centro de toda nuestra fe y adoración. Sin Cristo no habría salvación. Sin Cristo no habría redención. Sin Cristo no habría nada. No habría esperanza. Y sigue diciendo, hermanos. Y como el Espíritu Santo moraba en él, entonces él hacía cosas que todo cristiano debe hacer. Porque si Cristo las hizo, ¿cuánto más nosotros? Una cosa que hacía Cristo era congregarse. Ya hablamos de la parte espiritual, orar, ayunar, bueno. Congregarse. ¿Qué dice la Escritura? Lucas capítulo 4, versículo 16 al 21. Lucas 4, 16. ¿Quién lo quiere leer? Lucas, ¿qué pasó? 4, 16. Hermana Emily, léalo, por favor. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en él el día de reposo entró a la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Ojo a esto. Vino a su tierra, y el día de reposo, el sábado, que era el día de reunión de los judíos, ¿cierto? ¿Entró a dónde? Sinagoga. Dígalo fuerte, ¿a dónde? En la sinagoga. En la sinagoga. Ahorita vamos a hablar de eso. Entró a la sinagoga como era su Costumbre.
Hermana Gloria Chacón, ayer tuvimos, ¿cómo describimos esa historia? Tuvimos un momento bien interesante porque al negocio de mi amada hermana llegan dos personas cristianas, cada uno por su lado, pero los dos con el mismo pensamiento. Yo no necesito congregarme para buscar de Dios y ser salvo. Y lo afirmaban. Y querían que la hermana cambiara de parecer. Usted no necesita ir a la iglesia para tener relación con Dios. Por misericordia yo llegué ahí, ¿no? Por cosas de la vida. Y empezamos a hablar. Y a los hombrecitos no les gustó. Hasta uno de ellos me insultó y todo de una manera muy diplomática, pero me insultó. Decentemente me insultó. ¿Sí? Es que el cristiano tiene una habilidad de insultar sin grosería, ¿no? Ahora bien, yo les dije, hombre, no hay que congregarnos. No, la escritura dice, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Ah, sí, pero eso lo dice así, uno se congrega solo en casa, otro, yo me congrego con mi pastor solo ahí por internet, y ese tipo ni lo conoce a usted. El pastor de uno de ellos es de Estados Unidos, ni siquiera sabe que él asiste a la... pero él sí le manda los diezmos allá por vía electrónica, pero él no lo conoce. La Biblia dice en San Juan 10 que el buen pastor conoce a quién, a sus ovejas, y las ovejas conocen a su pastor. Pero él mismo decía que cuando él estuvo en la pandemia, nunca, que tenían todos los datos de él y que nunca... Tiene sus motivos, ¿no? Que no se congrega que porque nunca un pastor fue a visitar, pues si busca a Dios en el lugar equivocado, si busca a Dios en un lugar donde se da cuenta que no hay amor, que no hay coinonía, que el pastor no se interesa por la gente, bueno, se interesa por el que tiene, ¿cierto? Ojo a esto, mis amados hermanos. Pero aquí encontramos a Jesús, el Hijo de Dios. ¿Jesús necesitaba ser salvo? Como hombre o como Dios, él no necesitaba ser salvo, porque él es la causa de la salvación. Pero aún así vemos que Jesús, como era su costumbre, dice la Escritura, hermana, por favor, silencio, gracias. Como era su costumbre, se congregaba. Decimos nosotros, sagradamente los sábados, el día de reposo, allá estaba en el templo. Y escuchaba la palabra, pero también predicaba. Y hacía milagros, sanidades y prodigios. Y si Jesús lo hacía, que no lo necesitaba, ¿cuánto más usted y yo, que sí lo necesitamos? Hay pastores que de pronto a veces no se saben expresar, hablan verdades, pero no tienen el tacto para decirlo. Pero hay algo muy cierto en el cristianismo. Usted no puede pretender decir que es cristiano si no se congrega. Es como el que dice, yo trabajo en X empresa, supongamos una empresa, inventemos una empresa, pero no menciono ninguna, Seguritos Vida, ¿cierto? Yo trabajo en Seguritos Vida. Soy jefe de personal, pero nunca vaya, allá no lo conocen. Sí, por ahí a veces viene, hace un mandado, pero de la empresa pues. Si usted dice que es de una empresa, pero no va a trabajar, ¿le van a pagar? O si dice si es el jefe, pastor. ¿Ah? Él dice, yo soy el jefe. Yo soy el jefe, pero nadie lo conoce. Y manda y cuando... Ahora usted dice, yo soy cristiano, pero no voy a la iglesia. Es como los... Yo soy hincha de la América, pero nunca he ido a un partido, no tengo una camiseta de ellos, no sé qué, o yo soy hincha del otro equipo. No es hincha. Pronto le gusta la vaina, pero no es hincha. Usted no puede asegurar que es algo si no participa prácticamente de todas aquellas cosas. Jesús no necesitaba congregarse, pero lo dejó como un ejemplo para quienes sí lo necesitamos. Por eso, mis amados hermanos, el día de reunión,
Debe ser algo que usted debe tener como una prioridad en su vida. Escúcheme bien lo que digo. Debe ser algo que cada uno de nosotros debemos tener como una prioridad en nuestra vida. ¿Qué decían estos dos varones ayer, hermano? No, es que a mí el domingo no me va a salvar. Si me congrego o no me congrego, no me va a salvar. Le digo, ¿qué? Un día no salva a nadie. Pero el que es salvo, escuchen bien, pero el que es salvo evidencia en su vida y en sus prácticas que es salvo. Y una de esas cosas es congregarse. Y a mí me aterra que hay quienes deseando, que quienes no pueden estar en estas reuniones, desean, ansían estar. Hermana Paola, qué pena que la use de ejemplo. La voy a usar de ejemplo porque me mueve. ¿Sabe qué hacen? Prefieren renunciar a su trabajo y conseguir otro que les permita congregarse. Eso, usted y su hermana Paola, eso no lo hace sino alguien que solo tiene pasión por Dios. Decir, ya no voy más con esto. Necesito estar con Dios. Necesito buscar su presencia. Ya no puedo seguir así. Y dejó algo aparentemente bueno por buscar lo mejor, hermano. Y el que confía en Dios no es avergonzado jamás. ¿Qué está haciendo nuestro hermano Robinson Marín? Con todo su trabajo, con todos sus empleados, con todas las oportunidades que tiene su esposa. Y están renunciando a todo para ir a servirle a Cristo. ¿Somos capaces? ¿Podemos hacerlo? Sí. ¿Queremos hacerlo? Ahí está el problema. ¿Es Dios realmente importante en mi vida? Amén. Entonces demuéstrelo con su práctica. Cristo le decía a Dios, tú eres mi Padre. Pero no se lo decía de palabras, sino que cada acto de él como hombre en esta tierra demostró que Dios era el centro de su vida. Y él dijo, sean imitadores de mí como hijos amados. Sean santos porque yo soy santo. Y si yo me congrego, ustedes ¿por qué no? Y no solo esta cita, muchas otras citas. Muchos de los milagros, pasajes y cosas que pasaron en la vida de Jesús fueron en medio de la sinagoga. Ahora les voy a dar una perlita. Después del exilio babilónico y asirio, ¿cierto? Los judíos, como no estaban en su tierra, habían sido exiliados de ella, estaban en otra tierra siendo esclavos, sometidos a muchas cosas, tenían ciertas libertades, pero no podían regresar a su tierra. Entonces allá, en esa época, en el exilio, es que las comunidades judías empezaron a buscar y edificaron lugares de reunión. Escucha bien, ¿edificaron qué cosa? Lugares de reunión. Y a esos lugares de reunión, como no podían estar en su tierra ni adorar en el templo, en esos lugares de reunión que no empezaron en Israel, sino por allá en Siria, en Persia, en Babilonia, impresionante, hicieron lugares de reunión y los llamaron sinagogas. Y como judíos iban al lugar de reunión, a la sinagoga, para alabar a Dios, cantarle, para aprender su palabra y para tener comunión unos con otros. Por eso, el modelo más comparativo de la iglesia cristiana en la Biblia son las sinagogas. No lo es ni siquiera el templo, porque en el templo eran solo los sacerdotes y los sacrificios. Pero en las sinagogas se reunía todo el pueblo de Israel en los distintos lugares. Cuando regresaron a su tierra, edificaron sinagogas por todo Israel para que todos los israelitas tuvieran un lugar de reunión donde ir los sábados o el día de reunión que se citaran y compartir con sus hermanos y cantar y alabar al Señor y también aprender de las Escrituras. Señora, sinagoga, lugar de reunión. Eso era. Sinagoga era un lugar de reunión para los judíos. ¿Sí? Nosotros aquí le decimos la iglesia. Realmente esto no es la iglesia. No eran casas, lugares especiales. En el cristianismo las iglesias empezaron en las casas.
Pero hoy en día, por la libertad que tenemos y por el número de personas que muchas veces llegan, por eso tenemos estos lugares que se llaman lugar de reunión. Por eso en el Nuevo Testamento a estos lugares se les llaman lugares de reunión. Porque la iglesia somos nosotros. Amén. Y cuando la iglesia se reúne en la casa de tal hermano, y la iglesia se reúne en tal, o cuando ustedes se reúnen como iglesia, dice Pablo. El lugar no es tan importante, es quiénes nos reunimos en ese lugar y a qué nos reunimos. Las sinagogas eran el lugar de reunión de los judíos, que apareció en aquella época donde no podían ir al templo. Ahora bien, las sinagogas no fueron instauradas por la ley, y aún así vemos a un Jesús hombre que tenía como costumbre ir a las sinagogas, congregarse allí, demostrando que lo más importante no es el lugar, sino el objetivo de la reunión. Predicaba, sanaba, se oraba, estudiaban las escrituras, cantaban alabanzas. ¿Qué modelo más cercano al de la iglesia cristiana? Así que tomen las palabras en consideración del apóstol Pablo cuando dice, bueno, el apóstol Pablo no sabemos, todos creemos que fue el escritor de Hebreos, ¿no? Pero como no dice quién fue el autor, bueno, el escritor de los Hebreos, en el capítulo 10. Por tanto, teniendo tan claramente todas estas cosas, no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos los unos a los otros, tanto más cuando ves que aquel día glorioso se acerca. Si Jesús se congregaba, usted no tiene excusa. ¿Amén o ayayay? Amén. ¿Qué hacían las sinagogas? Predicaba, Mateo 4:23, echaba fuera demonios en las sinagogas, Marcos 1:39, sanaba personas. Y en Marcos 14:26 encontramos que el Jesús hombre alababa al Señor. Usted mira ahí en San Marcos 14:26, y dice que después de la reunión, de la cena, dice, y después de haber cantado los himnos, entonaron y salieron a hacer la obra. Ahora bien, Jesús sí fue al templo de Israel, al templo de Jerusalén. Hay muchos pasajes donde la Biblia dice que Jesús fue al templo. Acuérdense que una de las primeras veces que fue, dijo, convirtieron la casa de mi padre casa de oración en cueva de ladrones. Eso fue en el templo. Ahora bien, el templo de Jerusalén, ¿dónde quedaba? ¿En dónde quedaba? En Jerusalén, sí. En la historia bíblica, suponga que Jerusalén era una ciudad, más o menos, bueno, una gran ciudad, para aquella época era una gran ciudad, ¿cierto? La capital de Israel. Pero como el templo era tan grande, el templo no se construyó precisamente en medio de Jerusalén, sino en un monte aledaño. Porque en la dimensión geográfica, la expansión geográfica del templo, el templo era de grande una tercera parte a lo que era Jerusalén. Es decir, si hubieran metido el templo en la propia ciudad de Jerusalén, resulta que se hubieran tenido que eliminar las casas de una tercera parte de la ciudad. Entonces, como esta obra era tan grande y tan magna, la construyeron en el templo. Y de Jerusalén al templo, habían unas escalinatas que aproximadamente son 2 a 2,5 kilómetros que habían de subida para el templo. Y por eso es que y eso ya era costumbre de muchos templos. Usted mira que en casi todas las películas antiguas donde hay templos de las diferentes culturas, siempre quedan en las montañas y siempre la gente cuando llega al templo llega cansado porque le toca subir. A los judíos les tocaba subir y bajar esas escalinatas cada vez que iban a adorar al Señor. Ahora, en el libro de los Salmos, usted va a encontrar que existen muchos salmos donde dice cántico gradual. ¿Ha leído usted alguna vez un salmo donde ahí debajo del título diga cántico gradual? Esos cánticos graduales
eran los que se habían diseñado para que la gente cantara y los entonara mientras subía las gradas al templo y bajaba las gradas del templo. Es decir, que hacían ejercicio por partida doble. Hacían cardio subiendo esas escalinatas y aparte de eso, las tenían que subir cantando con los salmos y los himnos que estaban diseñados para eso. Y nosotros vemos que Jesús muchas veces estuvo en el templo de Israel, de Jerusalén. ¿Qué cree que hizo cada vez que subió y bajó? Cantaba y alababa al Señor. Lo hacía con desgano. Lo hacía porque le tocaba. Hay una parte que dice que, no recuerdo bien la cita, pero dice que él cantaba con sus hermanos. ¿Con sus hermanos? Él cantaba a Dios con sus hermanos. Con sus hermanos. Los cánticos congregacionales. Alababa al Señor. Lo vemos alabando en este texto, dice, después de haber hecho todo y de haber entonado un himno salieron. Leímos hace algunos días atrás en una de las enseñanzas de la santidad de Dios, el escritor Tertuliano le escribió una carta a Roma diciéndole cómo era la liturgia de la iglesia, y en medio de la liturgia de la iglesia dijo que compartían el pan, que oraban, que se recogía ofrenda, pero también dijo, escuchen bien hermanos, pero también dijo que lo que la iglesia hacía como iglesia era cantar y entonar salmos que ya están en la Biblia, o cánticos de inspiración bíblica o de la inspiración propia de algún hermano o hermana. Es decir, que la alabanza es fundamental. Y si Cristo lo hacía, cumpliendo todas las normas, porque Cristo cumplió la ley, y la ley decía cantar alabanzas al Señor con voz de júbilo, con palmas, con danzas. ¿Usted cree que Cristo alababa a su Padre de una manera simple, descarada, sin ánimo? Lo hacía cumpliendo la ley, porque Él dice que Él cumplió la ley en todo. Y la ley ordenaba acercarse al trono de la gracia con acciones de gracias, con alabanzas, con palmas en las manos. Era tan impresionante la alabanza en Israel, aunque muchos la desconocen, que la gente cantaba, saltaba, daba voces de júbilo, pero no por emociones, sino reconociendo a quién lo hacían y por qué lo hacían. No es como hoy en día, y saltando para Cristo, y salen al mundo y saltando para el mundo. ¡No! Si tú vas a levantar tu voz en la iglesia o afuera de ella, es para alabar al único Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Si tú vas a levantar tus manos, es para exaltar su nombre y para declarar su majestad y decirle, tú eres santo. Y si tú vas a aplaudir, lo haces para aquel que te dio a ti y me dio a mí la vida y nos ha dado la salvación a través de su preciosa humanidad, la humanidad de Cristo, al cual sea la gloria y la honra por todos los siglos. ¡Aleluya! Si lo entendió de él, como lo entendió por pasión, es para él. Alabanza es para él. Para nadie más. Para nadie más es la alabanza, es para nuestro Señor. Y como lo dijo nuestra hermana Lorena, qué preciosa predicación, hermano. La hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en el Espíritu y en verdad. Me pregunto yo, ¿cuántos quieren adorarle en esta hora? Amén. Póngase sobre sus pies y vamos a hacer. Gloria a Dios.